¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Marvel Rivals. En este vídeo me apetece mucho hablar de un tema que está candente estos últimos días por redes sociales y demás, y es que mucha gente lo está utilizando como ataque, ¿no?, hacia Marvel Rivals, porque hay varios jugadores, grupos de jugadores que le tienen como un... Bueno, realmente siempre ocurre, ¿no?, que cuando un juego triunfa, cuando un juego le va bien, pues siempre aparece un nicho de jugadores que quieren que fracase, y a la mínima que ven un punto de debilidad, van a por él y lo atacan a saco. Vamos a hablar de la pérdida, entre comillas, de jugadores de Marvel Rivals. Os voy a dar mi opinión y de lo que creo que está ocurriendo y cómo creo que Marvel Rivals se va a asentar en el mercado. Y también de cara al final del vídeo os quiero contar un poquito lo que voy a hacer yo en este canal y cuál es mi punto de vista sobre todo esto y cómo vamos a redirigir este canal para que tengáis el mejor contenido que os pueda traer. Así que sentaos, relajaos un poquito y vamos allá, porque este vídeo tiene, a lo mejor es mucho de hablar, ¿vale? Pero creo que es información interesante y que os puede interesar si os interesa el futuro de Marvel y el futuro de este canal. Bueno, estamos aquí en la página de SteamDB, Steam Database, que es básicamente la página que recoge números de jugadores en Steam en tiempo real y donde podemos ver pues los picos de jugadores y un poco la actividad que tienen los juegos de Steam en el mercado, ¿vale? Aquí no hay juegos que, por ejemplo, Fortnite, ¿vale?, no está aquí, o por ejemplo compararemos también un poco con Overwatch, pero Overwatch tiene su gran base de jugadores en Battle.net y no en Steam, así que tendremos eso en cuenta a la hora de hablar de esto y de comparar, porque ver las gráficas por sí mismas no nos dan ninguna información, hay que saber interpretarlas. Vale, y lo que estamos viendo aquí es una gráfica descendente, o sea, claramente descendente, ¿vale? Entonces, ¿Marvel Rivals está perdiendo jugadores? Pues obviamente sí, es una cosa que no se puede contraatacar, es un argumento que no se puede contrarrestar, porque básicamente estábamos en un punto alto y nos dirigimos a un punto más bajo que el punto de inicio. Pero esto, la cuestión es que es lógico. Todos los juegos, como servicio y no como servicio, tienen un pico de jugadores a su inicio y después va descendiendo. Y vuelven a tener nuevos picos cuando sale contenido nuevo o cuando hacen un reinicio. Y ahora veremos qué juegos han hecho ya un reinicio porque son bastante viejos. Y ahora quiero abrir un pequeño paréntesis porque ya sabéis que yo tengo un pasado y un presente en la comunidad de Overwatch y no sé por qué extraño motivo la gente tiende a ver a estos dos juegos como enemigos, o me tiende a ver a mí como un enemigo infiltrado en un canal de Marvel Rivals que quiero sabotear a Marvel Rivals desde dentro para que crezca Overwatch. O sea, un disparate brutal. A mí me hace feliz que haya dos juegos en el mercado porque eso quiere decir que ambos juegos se van a poner las pilas. Ni sería bueno que Overwatch estuviera solo, porque ha estado solo durante mucho tiempo y nos ha maltratado un montón como comunidad de jugadores, pero tampoco sería bueno que Marvel Rivals se llevara todo el pastel, porque entonces no haría cambios, no prestaría atención a los jugadores y lo único que sacaría es skins y skins y skins, y con eso se nutriría. Entonces, tanto que Overwatch exista es bueno para Marvel, como que Marvel exista es bueno para Overwatch. Y yo en mis vídeos, pues por lo menos así es como lo he hecho en Overwatch, he sido crítico. Ni os voy a decir que todo es maravilloso, ni tampoco voy a decir que todo es una mierda, o sea, porque realmente estos dos juegos lo están haciendo muy bien actualmente, pero cuando hay cosas negativas las voy a decir tanto en Overwatch como en Marvel, así que ese es mi punto de vista. Ninguno me está comprando de ninguna forma, o sea, a mí nadie me dice, hey, te pagamos tanto y hablas bien de este juego, o te pagamos tanto y hablas mal de este juego y hablas bien del otro. No, eso no funciona así, amigos. Así que dicho esto, quería hacer ese pequeño paréntesis de que yo soy transparente con vosotros, ¿vale? Y os quiero dar mi opinión de un juego que disfruto muchísimo como es Marvel Rivals. Si os lo queréis creer, perfecto, si no, pues también yo voy a seguir haciendo el contenido. Cuando haya 20.000 personas, 15.000 personas o 1.000 personas en los vídeos, me da igual, voy a seguir haciendo contenido de Marvel Rivals hasta que me aburra del juego, porque esto también es algo personal y yo cuando me aburra del juego, pues si no me apetece y no veo hacer más contenido, así de claro os lo diré, os diré, hey, mira, buscaos otro streamer, otro youtuber, porque yo no voy a hacer más contenido, os lo diré claramente. Pero mientras lo disfrute y me guste, aquí seguiré. Dicho esto, vamos a analizar un poquito la gráfica, ¿vale? ¿Qué ocurrió en Marvel Rivals? ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, cuando salió el juego, pues empezó a generar una curva ascendente, ¿vale? Porque básicamente el juego era muy bueno cuando salió y la gente pues lo iba recomendando a sus amigos, ¿no? Y la gente se lo iba descargando, lo iban probando y estaba muy recomendado. Llegamos a la temporada 1, que ya sabéis que sale los Cuatro Fantásticos, bueno, salen 2 de los Cuatro Fantásticos y tenemos un pico de jugadores brutal, llegando al all time high, que lo tuvimos en 644.000 jugadores en Steam, lo cual es una auténtica burrada, porque en consola podemos decir que son por los mismos jugadores o más, ¿vale? Así que tenemos aquí un pico brutal, y después de un pico brutal, ¿qué viene? Pues viene una caída. Obviamente, después de todas las novedades, la gente, los juegos como servicio, los suelen jugar alternando con otros juegos como servicio. Entonces, una persona normal, pues tiene Valorant, tiene Overwatch, tiene Marvel, tiene Fortnite instalados en su consola, y van rotando entre juegos dependiendo de lo que jueguen sus amigos o dependiendo de qué juego saque contenido. Entonces, después del boom de la Season 1, pues Marvel Rivals tuvo su pico, y después empezó a bajar, tuvo algún que otro pico más, porque al final pues tenían campañas de marketing, y el juego iba vendiendo, ¿vale? Iba trayendo nuevos
jugadores, pero otros jugadores que llevaban desde el principio pues se iban retirando, ¿no? A medida que no había novedades, llegando hasta este punto, pues que ya era un punto un poquito bajo. Aquí llega la mid-season, que básicamente pues second stage, esto lo podemos contar como una season nueva como tal, porque tenemos otro pico donde salieron 2 personajes nuevos y más cositas. No lo podemos contar full como una season entera, porque pues no tuvimos pase de batalla nuevo, no tuvimos cambio de temática, ¿vale? Entonces la gente pues percibió esto como mid-season y por lo tanto tuvimos un pico, pero este pico fijaos que es bastante igual al lanzamiento del juego, igual a la mitad de la temporada 1, ¿no? Un poquito que no llegamos al anterior pico, quiero decir. Eso quiere decir que los 2 nuevos héroes no llamaron tanto la atención como podrían haberlo hecho los primeros y la primera nueva season, así que es normal que no hayamos tenido un pico tan alto. Ahora bien, se viene, después de este segundo mid-season, o sea, de este mid-season, se viene el periodo de off-season. Básicamente es el periodo donde la season está muriendo, poco a poco se está acabando el contenido planificado para la temporada y nos vamos preparando para la nueva temporada. Entonces, es normal que ahora tengamos esta bajada aquí. ¿Y esto con qué lo podemos comparar? Pues con otros juegos, por ejemplo, Apex Legends, ¿vale? Apex Legends podemos además ver un montón de años, porque lleva un montón de tiempo, y como podéis ver en el último año, siempre tiene un pico con las nuevas seasons y luego cae, luego un pico, luego cae, luego un pico, luego cae, y va cayendo, poco a poco va cayendo, hasta que el juego lanza una gran actualización, un cambio de medio año o un cambio de año, y es cuando recibe un pico y cae menos, recibe un pico y cae un poquito menos, ¿vale? Eso quiere decir que el juego pues está reiniciándose y reciclándose cada 6 meses, cada medio año más o menos, ¿vale? Aquí lo hemos podido encontrar, pues que tenemos un bajón brutal de Apex Legends, luego remonta, luego se estabiliza, un bajoncito, un pequeño bajoncito, y aquí luego remonta otra vez, remonta, ¿vale? Y va remontando, pero es normal que los juegos tiendan a bajar, ¿vale? Es normal que los juegos, las comunidades se vayan asentando y tiendan a hacer una media. Luego tenemos el caso de Overwatch, que esto es interesante, ¿vale? Porque es una gráfica un poco rara porque salió en Steam mucho más tarde, ¿vale? Pero el caso de Overwatch fue, básicamente, que aquí, en la Season 7, teníamos una Season estables, ¿vale? 7, 8, ¿vale? Una media estable. Y en la 9, Overwatch pilló muchísimos jugadores porque hizo un cambio muy grande de juego, ¿vale? Entonces cambió muchas cosas en el juego, pilló muchos jugadores y estos jugadores, en vez de bajar después de la Season 9, creció. Y esto es algo raro. Esto quiere decir que los cambios que metieron gustaron, luego el siguiente pico más jugadores, luego el siguiente pico un poquito igual y mantuvo una base de jugadores bastante estable. Hasta que llegamos a la temporada 14, donde pues se vio muchísimo agotamiento. Esto también fue la salida de Marvel Rivals, ¿vale? Esto es hace mucho menos. Esto fue la salida de Marvel Rivals, como podéis ver, temporada 14, y tenemos el bajón. Aquí la gente pues no quería jugar al juego. Yo que estoy en Overwatch, pues no queríamos jugar, ¿vale? Y en la 15 tuvimos un subidón muy grande, porque teníamos nuevas cosas, muchísimas cosas nuevas, que es cuando yo también jugué menos a Marvel Rivals, porque trajeron muchísimas cosas a Overwatch, y ahora pues ha bajado de nuevo y se estabiliza, ¿vale? Porque tendremos ahora, por ejemplo, en Overwatch una Season 16, donde traerán un nuevo juego incluso. El caso de Rainbow Six Siege también es interesante, y es que ahora está volviendo a resurgir, porque han anunciado, no estoy muy puesto en esto, ¿vale? Pero han anunciado básicamente un cambio de motor gráfico y un cambio muy tocho de los últimos 10 años. O sea, fijaos cómo el juego ha ido creciendo hasta un momento en que ha alcanzado su pico máximo en 2020, luego bajó, y cuando estaba bajando, pues aquí consiguió algún que otro pico más, y ahora se está reiniciando, ¿vale? Y esto va a hacer que tenga otra nueva subida. Un juego un poquito más reciente, que lo petó muchísimo hace un año más o menos ya, sí, más o menos un añito, donde fue, pues, The Finals, que lo petó, y luego cayó en picado. Fijaos cómo cayó en picado. Esto es, gente, esto que os enseño aquí, es la gráfica normal de un juego como servicio, entre comillas, fallido, ¿vale? Que quiere decir que un gran boom al inicio, pero la gente se cansa muy rápido de él. Entonces la curva es hacia abajo muy rápida y luego se estabiliza con una base de jugadores fiel. Y después con cada season, pues pequeños picos. ¿Qué pasa con Marvel Rivals? A Marvel Rivals no le ha ocurrido eso. Marvel Rivals, si hubiera sido un juego como servicio fallido o no tuviera ningún futuro, habría salido el lanzamiento y habría hecho así, hacia abajo, porque la gente se aburriría del juego muy rápido y no jugarían más. Pero resulta que con las nuevas temporadas la comunidad crece, la comunidad sube. Ahora vamos a tener un pequeño bajón y yo creo que se va a acabar estabilizando por aquí abajo. Y es eso, ¿cuántos jugadores espero que haya en Marvel Rivals? Porque últimamente estamos teniendo picos de 179.000 personas, lo cual pues no está mal el último pico que tuvimos, pero es que los primeros días los picos eran de 300.000, 350.000, eso es perder a la mitad de los jugadores. Y es lógico, lo que no es normal o que sería un fallido, ¿no? Sería perder
al 90% de los jugadores, que es lo que le ocurrió a The Finals. Entonces, ¿qué va a ocurrir con Marvel Rivals? Yo creo que va a tener su base de jugadores fiel, pero sobre todo va a tener grandes picos cada vez que lancen héroes. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los lanzamientos de héroes de Marvel Rivals no son como los lanzamientos de héroes de otros hero shooters o de otros juegos como servicio, ya que son héroes de Marvel que llamarán la atención no solamente a aquellos fans del juego que se hayan quedado jugando, sino que también llamarán la atención a aquellas personas que les guste ese héroe en concreto. Por ejemplo, ahora cuando salga Blade, que se espera que salga en esta Season 2, mucha gente va a asociar Blade de las películas, Blade de los cómics, y van a decir, coño, lo quiero probar, me llama la atención. Y van a informarse, van a ver qué tal el juego y van a instalarse Marvel Rivals porque es gratis y es súper accesible. Entonces, vamos a tener picos muy grandes cada vez que salgan héroes, pero va a depender mucho Marvel Rivals, su éxito, de sacar héroes constantes, ¿vale? Porque es su fórmula. Marvel Rivals como tal tiene un gameplay que es bueno, pero no está tan pulido al extremo como para que el bucle jugable sea tan sumamente adictivo como pueden ser otros juegos que sí que están más pulidos para eSports sobre todo. Y aquí tenemos juegos como Overwatch, juegos como Counter-Strike, que están tan pulidos para eSports que mantienen muchos a sus jugadores durante mucho tiempo. Sin embargo, Marvel Rivals tiene los mejores lanzamientos de héroes que yo he visto en muchísimo tiempo, así que con eso es con lo que va a nutrirse de jugadores cada nueva temporada. Así que para todos aquellos que critiquéis a Marvel Rivals diciendo, oh, es que está perdiendo jugadores y tal, pues ha perdido muchísimos menos jugadores de lo que se esperaba, porque eso es un hecho. Últimamente los juegos como servicio fracasan muy rápido porque el mercado está muy saturado, así que se ha hecho un hueco en un mercado saturadísimo, lo cual es muy difícil. Ya tiene lo difícil hecho, ahora simplemente tienen que mantenerlo de forma constante con nuevos héroes. Y cuando esos nuevos héroes pues ya no mantengan la base de jugadores entretenida, tendrán que hacer cambios grandes como han hecho otros juegos o su hermano similar que es Overwatch, que ha tenido que reciclarse varias veces. Dicho esto, decidme en los comentarios qué opináis sobre esto y ahora os quiero hablar un poquito de lo que va a ocurrir con el canal. Yo el canal quiero seguir haciendo vídeos, quiero seguir haciendo contenido, creo que quiero hacer, aparte de partidas y cositas que os quiera traer, noticias y demás, quiero traeros también contenido recurrente, ya sea reaccionando a mejores clips, ya sea aprendiendo de los pros, noticias, quiero traeros una sección de noticias de Marvel Rivals semanal, así que decidme en los comentarios qué esperáis ver de este canal, qué os gustaría ver. Tema de guías y tal no me acaba de convencer porque creo que no estamos ya en un mundo en el que las guías de 10 minutos en YouTube sirvan demasiado, así que vídeos de consejos sí, pero guías de héroes como tal no lo veo claro. Así que decidme en los comentarios qué esperáis ver de este canal y sin más chicos me despido, un saludo y hasta la próxima. Adiós.